Suprema asegura Olmedo López que varios contratos habrían terminado en el departamento de Arauca financiando al ELN. Saludamos a esta hora de la mañana al doctor José Félix Laforí. Él es el presidente de Fedegan y además integrante de la mesa de negociación del gobierno con el ELN. Doctor Laforí, buenos días. Buenos días, William, a ustedes, a todos, a la mesa y a quienes nos escuchan. ¿Qué opina de lo que ha dicho el señor Olmedo López ante la Corte con relación al ELN? No, totalmente sorprendido. Porque un hecho de esta naturaleza es un hecho, primero que tiene absolutamente al país en un cuestionamiento permanente de un instrumento perverso que terminó siendo el centro de la corrupción política en Colombia. Pero que además ahora nos enteremos por la confesión de Olmedo López que una parlamentaria había intervenido para que esos recursos terminaran en apoyando al ELN, es decir, para que el ELN tenga mayor capacidad de agresión contra la sociedad, contra los araucanos y especialmente para confrontar la fuerza pública. Me parece pues que ya esto está salido de control. Y evidentemente además entiendo que la parlamentaria es una parlamentaria de una de las 16 curules de paz que se creó justamente a propósito del acuerdo que firmó la FARC con el gobierno del presidente Santos. Entonces uno termina por preguntarse si esa parlamentaria representa realmente a las víctimas de la sociedad araucana o por el contrario, simple y llanamente era un instrumento político del ELN en este caso, para poder satisfacer además a través de dineros públicos los intereses militares y políticos del ELN en ese departamento, que es un departamento duramente golpeado por todos los actores armados. Nos referimos a la congresista Karen Manrique, doctor Laforí, congresista del departamento de Arauca, representante a la Cámara. Eso es lo que entiendo. Pero por lo que veo, usted le da validez a las denuncias de Olmedo López. No, yo no le doy validez a nada porque yo no soy ningún juez. Yo creo que la Corte Suprema de Justicia tiene que valorar con muchísimo rigor lo que el señor Olmedo López dice, no solo sobre los casos que tienen que ver con otros parlamentarios, sino explícitamente con este. Además vincula al ministro de Hacienda. Yo creo que este tema hay que tomarlo con la mayor seriedad y yo tengo la certeza que la Corte Suprema hará el mejor esfuerzo por decirle al país cuál es la verdad de unos hechos que claramente ponen en tela de juicio no solamente el proceso de conversaciones que se han venido teniendo con el ELN, sino al mismo tiempo la rectitud con la cual quienes formamos parte de la delegación del gobierno para conversar con el ELN hemos tenido a lo largo de más de año y medio. Es decir, para mí cualquier cosa se me hubiera podido ocurrir, menos que recursos públicos dedicados justamente para poder responder a las emergencias que tiene el país por desastres naturales o cualquier otra causa, hayan terminado en contratos corrompidos, ¿no? Corruptos, con un grupo armado, precisamente para que hostilice a la sociedad y para que confronte a la fuerza pública. A mí me parece terriblemente desafortunado el hecho. Doctor Laforí, sin embargo, la delegación ha sacado un comunicado en la que prácticamente niegan que pues que dentro de las negociaciones haya tenido algo que ver los dineros de la ONG RD. Entonces queda uno como loco. ¿Usted apoya ese comunicado de la delegación? Pero claro, es decir, más faltaba el comunicado, incluso creo que lo dice de una manera, digámoslo, muy diplomática. El punto cuarto es lo que prácticamente hace ver
que prácticamente ninguno de nosotros tenía ni información alguna sobre este tema. Es más, debo decir alguna cosa, porque en mi columna del viernes lo voy a reiterar. Cuando se discutió el tema del fondo multipropósito, evidentemente era para temas que tenían que ver con la paz, con las transformaciones en los territorios. Yo le dije al senador Iván Cepeda y a la jefe de la negociación, Vera Grave, que yo quería estar precisamente en el equipo técnico que iba a definir con claridad el alcance de los recursos que eventualmente los países acompañantes pudieran donar para este fondo, y al mismo tiempo estar muy atento de la forma como esos recursos eventualmente podían ser gastados o invertidos en la transformación de los territorios, precisamente para evitar que hubiera cualquier tipo de desviación de estos recursos para un grupo en armas que evidentemente está confrontando a la fuerza pública y sobre todo hostilizando a la sociedad en el marco de un proceso donde la participación de esa sociedad es clave precisamente para avanzar en digamos, la necesidad que tiene el país de tener en los territorios algún nivel de tranquilidad pública. Doctor Laforí, para los colombianos, ¿usted entonces sí le da algún tipo de peso, de validez a lo que ha sido expuesto en las últimas horas de que se estaban direccionando contratos para el ELN y de alguna manera comprar al ELN, calmar al ELN? No, a ver. Aquí, Luis Carlos, a ver, aquí hay una declaración jurada ante la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia es la que tendrá que valorar si lo dicho por este señor, a propósito de todos los desmanes que se han dado, con los carrotanques, con los pozos, con mil y una cosas que el país se ha venido enterando a partir del momento en que este caballero pues termina entregando información primero a los medios de comunicación, que han tenido un papel destacado en esto, y ahora nada más y nada menos que ante la Corte Suprema. Por eso repito, la Corte Suprema tiene frente al país, y yo no dudo que así será, una inmensa responsabilidad para saber en qué terminó la unidad de gestión del riesgo, que a la final terminó siendo un instrumento absolutamente inclinado a satisfacer intereses corruptos de ciertos sectores de la clase política colombiana. A mí me da tristeza con el país, y por supuesto tengo que esperar lo que diga la Corte Suprema con respecto a la desviación de unos recursos que una parlamentaria, repito, según la declaración de Olmedo, que forma parte de una de las 16 curules de paz, terminó entregando unos recursos al ELN. A mí me parece muy grave, porque resulta que esas 16 curules, Luis Carlos, eran precisamente para representar a las víctimas, y yo no creo que las víctimas sean justamente un actor armado en el departamento de Arauca. Sí, pero Olmedo López dijo que eso, doctor Laforí, fue por instrucción del alto gobierno, y cuando estaba explicando ese procedimiento incluso habló de altos ministros, hasta los nombres de los contratistas en esa región en donde es muy fuerte militarmente el ELN. Pero yo quiero preguntarle, luego de todo lo que hemos visto, de cómo el ELN le ha tomado el pelo al gobierno, de anunciar que iban a regresar con los secuestros a civiles, de mantener esa mesa en un tome y vamos que no ha llegado a ningún punto hasta ahora, usted, y sumando esta declaración a la Corte, ¿usted no renuncia? Pues mire, la verdad es que la situación es una situación que claramente va cerrando los espacios para uno
para uno mantenerse. Mire, incluso yo estoy muy sorprendido, lo tengo que decir con toda franqueza, del trino del señor presidente de la República, porque prácticamente pone en duda no solo a la delegación, sino a la misma conferencia episcopal y a Naciones Unidas, cuando dice pues que yo creo que el trino, cuando lo escribió, es un trino cuya sindéresis no es clara, porque no sé si usted leyó el trino, pero es que el trino es un trino muy difícil de entender, y yo le voy a leer el pedazo. Punto suspensivo, abro comillas, cuyas reuniones, es decir, de la delegación y todos estos acompañantes, tienen acta pública. Es decir, todo esto se enredó en una sucia transacción corrupta de contratos. Yo creo que le faltó al presidente aclarar bien qué quiere decir con eso. Pero doctor, qué manera tan sucia de usar algo tan sagrado como la paz en rebajar penas sin devolver la plata robada. Doctor Laforí. Yo terminé muy confundido con el trino del señor presidente de la República. Doctor Laforí, lo entiendo. Lo que está diciendo usted es bien fuerte, pero quisiera poder precisar esa última afirmación sobre que cada vez se van cerrando más los espacios. Es decir, ¿qué le falta a usted? ¿Qué gota le falta para que se llene el vaso de agua y se retire de esa mesa? Lo he dicho, es muy sencillo. Incluso se está haciendo un gran esfuerzo y mi última columna lo reiteré. Si el objeto de este proceso es que participe la sociedad y para ello el gobierno ha permitido los ceses al fuego. El cese al fuego tiene un instrumento que se creó con el mayor rigor, que es el mecanismo de monitoreo y de verificación, que no funciona o que no ha funcionado desde el 18 de octubre del año pasado. Justamente quienes están en el mecanismo, y en el mecanismo está nada más y nada menos que el vicealmirante Romero. Hemos estado muy encima de ese tema, porque lo que no puede ser posible es que haya cese sin que opere el mecanismo. Porque si no opera el mecanismo, ¿para qué el cese? Y si no hay cese, ¿cómo participa la sociedad? Yo lo he planteado así, y lo he planteado públicamente, y se lo he planteado a la delegación. Y tendrá que haber una salida clara sobre este tema. Porque, como le acabo de decir, los espacios se están cerrando para mantener un esfuerzo en esta dirección. Ahí se terminó la 6ª conferencia, estábamos esperando cuál era el resultado, nada se dijo sobre el tema del secuestro. Y evidentemente este es un tema que para la sociedad colombiana es absolutamente crítico en el proceso de negociaciones que se está desarrollando. Doctor Laforí, a usted le gusta decir las cosas de frente y a mí también. Y los colombianos que nos escuchan en esta emisora aprecian mucho esto. ¿Está cansado usted de esta mamadera de gallo, sí o no? Hombre, a ver, sí, debo decirlo con toda franqueza, porque uno le pone el empeño. Yo he creído en que estos procesos con transformaciones que eventualmente le manden mensajes positivos a la sociedad pueden eventualmente tener un espacio, pero en esto cada vez se cierran más esos espacios. No ha habido solo un solo hecho transformador en el territorio. Lo que ha habido son confinamientos, desplazamientos, asesinatos y secuestros no verificados por el mecanismo. En consecuencia, sí me parece que el mensaje que a través de ustedes estoy dando es muy claro. Para mí es muy difícil en estos términos. Por supuesto, yo no le puedo dar plena certeza ni credibilidad a una declaración del señor Olmedo. Repito, es la Corte Suprema la que tendrá que resolver si lo que dice el señor Olmedo tiene o no tiene el peso. Pero como lo acaba de decir también, no sé si fue William, es que Olmedo dice además que hay altos funcionarios del Estado y prácticamente acusa a un ministro. A mí me parece muy grave todo esto que está sucediendo al país, y es grave. Y yo creo que para el presidente de la República también tiene que ser tan grave como para usted o para cualquier colombiano, y alguna cosa tendrá que salir de esto, porque esto no puede terminar en un escándalo, que en Colombia nos acostumbramos
a que todo pasa y nada sucede. Las cosas siguen igual, como si estos hechos no tuvieran una repercusión en el alma nacional. Y yo sí creo que esa repercusión lo está teniendo hechos que claramente no se pueden ocultar de manera tan sencilla. Sin duda. Es el doctor José Félix Laforí, presidente de Fedegan, integrante de la mesa de negociaciones del gobierno con el ELN. Gracias por darnos unos minutos esta mañana. Muy amable, muy gentil. A ustedes, buen día. 9:48. La opinión del fútbol con Carlos Antonio Vélez en la FM de RCN. Hola, buen día.